Muy buenas, vamos a explicar un ejercicio de matemáticas. Aquí tenemos ya el ejercicio con su respectiva solución para tardar menos, simplemente explicando el procedimiento. Entonces vamos a leer el ejercicio. Dice, un tanque de guerra dispara un proyectil. Bueno, ya imaginamos un tanque de guerra en el cual está disparando un proyectil y da en su objetivo a 500 metros. Si el objetivo estaba a 500 metros, ya tenemos un alcance, o sea, hasta donde, desde el punto de inicio hasta un punto final, tenemos el alcance en X, 500 metros de distancia. Si el proyectil alcanza una altura máxima de 100 metros, entonces lo máximo que alcanza a subir el proyectil, cuando está lo más arriba posible, es de 500 metros. ¿Listo? Vamos vamos aquí a explicar rápidamente. Entonces aquí tenemos un carro tanque. Chin, 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 chin. Mis dotes artísticos no son muy buenos, pero bueno. Y disparo un proyectil. Es un solo proyectil, pero ajá, estoy haciendo como la trayectoria. Y aquí da en el objetivo. Nos dicen que el objetivo estaba a 500 metros. Y la altura máxima, vamos a suponer que este es el suelo. La altura máxima, lo que más subió, fueron 100 metros. ¿Listo? Entonces, si miramos el comportamiento de este movimiento, ¿qué tipo de movimiento es? Un movimiento parabólico. Y un movimiento parabólico lo describe una ecuación cuadrática. Y en resumen, muchas personas ya han resolvido estas ecuaciones cuadráticas y han llegado a estas ecuaciones resumidas. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones que tenemos aquí. ¿Listo? Esto era simplemente como para ilustrar lo que habíamos leído del ejercicio. Ahora nos preguntan, ¿qué ecuación describe el movimiento del proyectil? Bueno, la ecuación que describe el movimiento del proyectil es una ecuación parabólica. ¿Qué ecuación parabólica? Es lo que vamos a descubrir resolviendo el ejercicio. Aquí nosotros tenemos la ecuación que describe el movimiento. Como es un movimiento parabólico, hay una ecuación para X y hay una ecuación para Y. Si ustedes se dan cuenta, la ecuación para X es velocidad inicial, coseno del ángulo. Ese ángulo es en el ángulo en que es lanzado el proyectil. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la ecuación para X, velocidad inicial, coseno de teta por el tiempo. Y la ecuación del proyectil, pero para el caso de la altura, que es velocidad inicial, seno de teta por t, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Recuerden que la gravedad nosotros la vamos a tomar como 10. Para facilitar el ejercicio, pueden trabajar como 9.8 y así. Depende qué valor quieran tomar. Normalmente yo siempre tomo 10 para facilitar el ejercicio y poder resolver fácilmente. Y no quede el ejercicio con muchas cifras decimales. La ecuación que describe el movimiento de una ecuación es una ecuación cuadrática. Ajá, la ecuación que describe una parábola es una ecuación cuadrática. Tenemos toda la razón. Para Y, miren que a la 2, recuerden que cuando está elevado al cuadrado es una ecuación cuadrática. Está elevado a la 3 es una ecuación cúbica. Cuando está elevado a la 1, o sea, no tiene exponente como en X,
es una ecuación lineal. ¿Ok? Entonces, tomaremos la ecuación de la altura máxima. Aquí vemos que dice altura máxima. Tiempo de vuelo, altura máxima. Y, obviamente que escriben H como por referenciar la altura. Y altura es en H. Eso es referente a la altura, pero la palabra en inglés. ¿Listo? Hay personas que denotan la altura con la letra H. Yo en este caso la denoto por la Y porque estamos hablando estamos describiendo el movimiento en un plano cartesiano XY. Y normalmente tomo referencia a la Y. Pueden tomar cualquier letra, después que ustedes sepan a qué hace referencia esa letra, no hay ningún inconveniente. Entonces la altura máxima Y es igual a la velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo, seno al cuadrado del ángulo, por 2 veces la gravedad. Dijimos que la gravedad la íbamos a reemplazar por 10. Entonces obviamente aquí reemplazamos la gravedad y reemplazamos la altura máxima que nos proporcionó el ejercicio, que en este caso fueron 100. Y el resto de variables no se conocen, tanto seno del ángulo, porque no conocemos el ángulo, y tampoco la velocidad inicial. Nos faltaría otra ecuación para poder resolver el ejercicio. Podemos también utilizar la ecuación del alcance máximo, hacer un sistema de ecuaciones 2×2 y solucionar, pero aquí tenemos una ecuación del ángulo directamente, ya despejado. Y como esta es un poco más sencilla, obviamente nosotros podemos tomar esta ecuación y encontrar el ángulo, que fue lo que hicimos. Tenemos que el ángulo de tiro es 4 veces la altura máxima. La altura máxima, recuerden que fue 100, sobre el alcance máximo, hasta donde dio en el objetivo, que fue a 500 metros. Si nosotros reemplazamos los datos, obviamente 4, altura máxima 100, sobre el alcance máximo, que fue 500. Para poder despejar el ángulo, pasamos tangente del otro extremo de la igualdad, terminaría en una función trigonométrica inversa, que es tangente a la menos 1, o arcotangente. Hay personas que escriben ARC tangente, o escriben tangente a la menos 1. Ambas escrituras son aceptadas. ¿Listo? Entonces nosotros calculamos, escribimos esto en la calculadora y obtenemos el valor del ángulo. En este caso es 38.66 grados. Recuerden tener la calculadora en decimal porque nosotros estamos trabajando con números decimales. En la parte de arriba de la calculadora hay normalmente 3 letras. Puede estar la R, puede estar la D y puede estar la G. Debe estar la D en este caso si quieres obtener el valor correcto, que D hace referencia a decimal y te va a dar el valor correcto. Si ustedes están trabajando la calculadora y arriba está en R, obviamente este valor del ángulo les va a dar diferente y en su defecto va a ser un valor que no es el correcto. Para este caso, obviamente hay ejercicios en los que ustedes deberán tener la R, que es radianes. ¿Listo? Ahora nosotros reemplazamos el ángulo en la ecuación anterior. ¿Cuál es la ecuación anterior? Esta ecuación en la que nosotros reemplazamos la altura máxima. ¿Sí recuerdan? La altura máxima lo que hicimos fue esto que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Eso fue lo único que se hizo. Y 2 por 10, 20. Y 20 por 1000, por 100, 2000. Ahí tenemos esa ecuación. Lo que hacemos es reemplazar el ángulo que acabamos de hallar, teta, y nos queda una variable, una interrogante, un valor desconocido. En este caso nosotros lo que hacemos es despejar ese valor desconocido. Tenemos 2000
tenemos seno al cuadrado de 38.66 que está multiplicando. Para despejar pasaría a dividir, entonces vemos que en este caso está dividiendo. Ahora está elevado al cuadrado la variable que nosotros necesitamos conocer. Entonces, nosotros sacamos raíz cuadrada de ambos extremos, se cancelaría el cuadrado con la raíz de este lado y solamente nos quedaría la raíz cuadrada del otro extremo de la igualdad. Escribimos así tal cual todo en la calculadora. 2000 dividido entre seno al cuadrado de 38.66 y tenemos un valor de 71.59. Como esto es velocidad, recuerden que la velocidad se da en metros por segundo. ¿Listo? Ahora ya tenemos la velocidad inicial, tenemos el ángulo y recuerden que aquí teníamos las ecuaciones del movimiento. Tenemos las ecuaciones para X, tenemos las ecuaciones para Y. La ecuación para X es velocidad inicial coseno de teta por T. Velocidad inicial coseno de teta por T. Y este es el movimiento en X. Para el movimiento en Y, velocidad inicial seno de teta por T menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces nosotros vamos aquí. Velocidad inicial seno de teta por T menos 1/2 de la aceleración. ¿La aceleración cuánto es? 10. Y como es 1/2, es la mitad. La mitad de 10, 5. Entonces, por eso nosotros de manera directa escribimos el número 5. 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Obviamente aquí escribimos el tiempo al cuadrado. Y aquí tenemos el ejercicio resuelto. Obviamente en términos de la posición. En términos de posición, tanto en X como en Y. Y la variable independiente sería T. Y la variable dependiente sería tanto X como Y, que dependen de los valores que pueda tomar el tiempo. O los valores en los que ustedes quieran evaluar. ¿Listo? Entonces ahí está descrito el movimiento de este proyectil que fue lanzado desde un carro tanque. Bueno, listo. Placer, muchachos.